Saludos amigos y amigas, buenas noches y bienvenidos de nuevo a Ondaluz. Bienvenidos a Granada Debate, este espacio que mantenemos todos los jueves para conocer la actualidad local andaluza y de nuestro país. Abordamos temas interesantes y lo abordamos con personas vinculadas a la política, vinculadas con profesiones que se mantienen bastante bien documentadas y bien informadas en torno a esta actualidad. Hoy nos acompaña Juan Cañabate, que es arqueólogo, una persona muy crítica, mantiene además una plataforma en Granada contra la ocupación de los espacios públicos por las iniciativas privadas y por los negocios de hostelería, entre otros. Nos acompaña también Juan Francisco Delgado, psicólogo, muy vinculado a la política durante muchos años, muy crítico y muy divertido también en sus apreciaciones. Manuela Martínez, que fue secretaria general de UGT en Granada, mantiene también una presencia activa en los movimientos sociales en Granada y por tanto muy bien documentada y muy bien informada. Y Maite Olaya, que fue concejala por UPyD y que también se mantiene con un compromiso permanente con los cambios y con las luchas sociales en Granada. Hoy vamos a hablar de varios temas. El primero, un tema que afecta directamente a Granada y a su monumento más importante, como es la Alhambra. La Audiencia Provincial ha ordenado el fin de las investigaciones por un defecto de forma. De esta manera quedan libres o quedan desimputados una buena parte o la mayoría de los imputados en su momento por la presunta trama de corrupción en las adjudicaciones de contratos administrativos. Juan Francisco, para ti, ¿qué supone este cierre? Porque era un tema, por un lado, es decir, gordo, desde el punto de vista de la gestión del primer monumento público quizás del país, y por otro lado, con la vertiente política. Había quien tenía muchísimo interés en que esas investigaciones se cerraran y por el contrario se mantuvieran como elemento de contienda política. Y como todas las cuestiones de la vida, ¿no? Y sobre todo como todas las cuestiones judiciales, ¿no? Que desgraciadamente en nuestro país son actualidad de manera permanente. Que se cierre un caso, pues lo hemos comentado además en esta tertulia más de una vez, que se cierre el caso de la Alhambra parece como una necesidad social, ¿no? Porque también mantenerlo abierto sine die y tirando del hilo y tirando de un hilo que no se sabe hacia dónde va y sobre todo que no se cierra, pues por los propios imputados y por los derechos procesales que tienen, que yo creo que es lo que ha puesto encima de la mesa un poco el tribunal, ¿no? Desde luego creo que es algo positivo para todos en general, porque así se esclarece todo antes, se hace el juicio oral, se acaba y la instrucción, la condena, los procedimientos. En democracia los procedimientos son tan importantes como el fondo. Las formas son el fondo en muchos casos, ¿no? Entonces, que el tribunal haya dicho en un momento determinado que esto hay que cerrarlo, me parece que es un toque de atención para quien lo está instruyendo y sobre todo para decir, oye, que esto tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Hoy hemos visto que la causa de Cataluña ya se ha puesto el juicio oral y se ha fijado el juicio oral porque no se puede tener a la gente permanentemente ahí en prisión preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso significa que la justicia va funcionando. Esperemos que sea menos lenta de lo que está siendo hasta ahora, pero va funcionando, ¿no? Maite, continuar con las investigaciones, continuar en el proceso significaría la toma de declaración a los imputados, a los investigados, declararían vulneración de derechos fundamentales y se volvería a cerrar, es decir, que es un cierre definitivo. Me parece terrible, me parece una tomadura de pelo y es de nuevo saltarse la democracia. Esto es una prueba de cómo la justicia en España le queda mucho por avanzar y cómo los partidos, los grandes partidos entre muchas comillas que ya van siendo cada vez menos grandes, o mejor dicho, los partidos grandes, no han querido que la justicia funcione. 1.500 millones de euros, si mal lo recuerdo, hace 2 o 3 años ese era el montante, esto me lo dijo una persona muy relevante en el sistema judicial en aquel momento, y lo tenía muy claro. Si no se quiere avanzar en justicia, si no se quiere que la justicia funcione, no se le da dinero. Entonces pasa lo que pasa, se eternizan. Es verdad que no hay derecho a que una persona esté encausada
y sea culpable o no sea culpable, esté 3 años esperando. Eso no hay derecho, ¿de acuerdo? Lo que no puede ser es que termine de patitas en la calle por problemas en medio que, bueno, no quiero ser mal pensada, pero desde luego no es para pensar bien lo que ha pasado ahí, francamente, pero desde luego hay un problema de dinero, y el problema de dinero parte porque las personas que están arriba repartiendo ese dinero, que es de todas y de todos, para convivir de la mejor manera posible y para hacer de este estado de bienestar un estado realmente de derecho, pues no pongan encima de la mesa todo el dinero que hay que poner para que esa investigación sea lo más rápida posible y que si sea culpable o no se sepa en un tiempo razonable. Pero desde luego esto es una tomadura de pelo y huele fatal, así de claro. Juan, ¿crees que se podría haber hecho de otra manera? ¿Existía la posibilidad, una cuestión de personal, una cuestión de...? Parece que sería interesante primero distinguir que aquí estamos hablando de 2 causas, no estamos hablando de una sola causa. Y esta causa yo desde el principio pues siempre le auguré un recorrido muy corto, porque era una causa que realmente no tenía demasiado sentido. Desde el primer momento, desde que se inició el procedimiento y desde que se fue desarrollando, como hemos visto que se ha ido desarrollando de una manera un tanto intempestiva por parte del juez instructor del procedimiento. Realmente a mí me parece que hay procedimientos judiciales. Es difícil hablar de la justicia, entre otras cosas porque yo no soy un profesional, ni soy un experto, ni lo conozco, pero sí pienso que hay procedimientos judiciales que se alargan en demasía, es decir, que parece que responden en ese alargamiento del procedimiento, parece que responden a otros intereses que van más allá de lo que son los intereses puramente de investigación o de montar un procedimiento. Realmente, en la otra causa que hay abierta en el patronato, algunos de los implicados más importantes, digamos, de la causa, se quejaban de que llevaban años y todavía nadie los había llamado a declarar. Cosa que curiosamente pues se solucionó cuando se sustituyó a un juez. En fin, parece que hay demasiadas evidencias de que la justicia utiliza, o determinados elementos dentro de la justicia utilizan los procedimientos con intereses que van más allá de lo que es hacer justicia, y esto realmente es algo muy chocante y además muy desagradable. Yo creo que uno de los grandes errores o de los grandes fallos de nuestra transición política, transición, bueno, que alguien la defiende a muerte, pero que yo considero uno de los mayores fracasos de nuestra historia contemporánea, pues fue precisamente no tomarse en serio lo que era una reorganización y un reordenamiento del sistema jurídico acorde a lo que es un sistema democrático contemporáneo. Y eso es algo que lo vamos viendo pues en todos los uno tras otro casos que se van produciendo. Y además lo vemos por un lado y por otro, es decir, el fiasco de la jueza Alaya, que al final fue el caso Alaya, no fue otro caso, sino que fue el caso Alaya, pues es una cosa más que evidente. Lo que hace unos días vimos en referencia al Tribunal Supremo con el asunto de la... Pues, ¿qué ocurre? Que vemos demasiados gestos o trascienden a la opinión pública demasiados gestos que no son, nos hacen tener poca confianza en un sistema. Bueno, creo que he hablado más de la cuenta, pero vamos. Manuel, en las detenciones intervinieron prácticamente los dos, es decir, un caso gordo, es decir, que queda prácticamente en nada. ¿No puede generar un poco de frustración entre la sociedad el hecho de saber, pensar que finalmente un golpe duro, mediático, pero queda en un error judicial? Pero no es la primera vez que pasa. Es decir, ya, y en eso coincido completamente con Juan, es decir, la sociedad está asistiendo a unos espectáculos, yo creo que bochornosos, y que la justicia ahora mismo está en unos niveles de prestigio social más que dudoso, y además es que es razonable que sea dudoso, porque están cometiendo muchísimos errores. Es decir, se han dado campanazos en Granada con detenciones de repente a gente que simplemente la podían haber llamado a declarar y punto. Sí, algunas delegadas incluso exactamente, que podían haber simplemente haberle dicho venga usted a declarar y yo vengo y declaro, ¿no? Cualquier persona lo llaman a declarar y va y declara. Lo que no se puede armar es
un espectáculo de prácticamente con coches de policía, con sirenas, con no sé qué, con detenciones con tu familia delante, con tu amigo, con tus compañeros de trabajo, para que luego al final eso quede en nada. Yo este tema no sé cómo quedará, posiblemente, hombre, pues se puede abrir juicio oral y vamos, que yo no lo considero que esté totalmente cerrado, ¿no? Personalmente, si yo fuera uno de los encausados, me gustaría que siguiera, es decir, que no se diera carpetazo y punto, sí, sino que yo pudiera, porque en este país lamentablemente hay que demostrar que no eres culpable, cuando en realidad es que la culpabilidad te la tendrían que demostrar ellos, porque es que aquí el principio, el derecho de presunción de inocencia lo hemos barrido literalmente, es decir, de la misma manera que aceptamos la hipocresía y la mentira y nos da igual, y luego votamos al hipócrita y al mentiroso y al que continuamente incumple promesas electorales, etcétera, pues con la misma alegría, pues luego vamos, que vamos con la pistola y disparamos contra cualquier persona y consideramos que esa persona ya es culpable porque lo han dicho 4, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que hay que pararse un poquito, hay que reflexionar un poco, pero que evidentemente la justicia tiene falta de medios, ahí coincido contigo, falta de medios existen, pero hay otras muchas cosas, es decir, hay una transformación, como decía Juan, la justicia necesita una transformación, no pueden ocurrir cosas como las que ha ocurrido, vamos, con las que están ocurriendo en el Tribunal Supremo, porque no es solamente el tema de la hipoteca, es mucho más, va mucho más allá, es decir, ahí lo que está pasando con el tema de los encarcelados preventivamente y ese tipo de historias, eso en un país democrático no puede ser que tú tengas una persona más de un año en una cárcel. Oye, si lo tienes que juzgar, lo juzgas, si tiene que ha cometido un delito, que vaya a la cárcel, pero es que no puede ser. Es decir, que hay otras muchas personas que han cometido delitos muy gordos en este país, porque llevar al paro a miles y a millones de personas, a arruinar empresas, a arruinar familias como consecuencia de esta crisis, haber salvado a los bancos como consecuencia de una mala gestión de un montón de gente que ahora mismo ya no es responsable de nada, porque ellos no son responsables de nada, y ahí, bueno, pues va a costar, y de hecho ha costado, algunos van a pisar algo la cárcel, algo, como rato que entra, ¿no? Sí, algo, pero hombre, es que han hecho muchísimo daño a mucha gente, han hecho una política nefasta, y ahí los tenemos, y lo estamos viendo también en nuestra ciudad. Es decir, cada 2 días se encuentran en el ayuntamiento un pufo. ¿Y quién paga eso? Pues todos los granadinos. Sí, sí. Pero el pufo significa que en la gestión... En la gestión, o sea, han hecho una pésima gestión y no hay ningún... Y eso le cuesta dinero al erario público, porque al final lo tenemos que pagar todos, pero nadie es responsable. Juanfran, ¿qué crees tú que está pasando en la justicia? ¿Se está utilizando políticamente en un sentido o en otro? Porque a ver, no tiene sentido que un juez ordene la detención de 22 personas... y por un error, me refiero a este caso, pero hay otros, es decir, donde parece ser, es decir, que la justicia ha dejado de ser absolutamente independiente, es decir, que está perfectamente entramada con la política, o influenciada o manipulada por la política, o por intereses políticos. Cuando la justicia, a mi juicio, cuando la justicia es noticia todos los días, mal asunto. Mal asunto en una democracia cuando la justicia es noticia. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Trump con el Tribunal Supremo, ¿no? Cuando ha sido el nombramiento de este señor que tenía una acusación de acoso sexual, ¿no? Parece que demostrado o casi demostrado, ¿no? Y ha sido noticia en todos los telediarios del mundo. Sí. Cuando la justicia es noticia, mal asunto. Yo creo que la gente que la administra tiene que plantearse que algo no se está haciendo bien. El Supremo, lo hemos dicho con el tema de la vivienda, que a todos nos alegraba, hemos visto y estamos viendo, y se conocerán más cosas de cómo se ha producido en estos días, cómo se han producido las conversaciones. Uno dice que llamó, el otro dice que no lo llamaron, el otro dice que llamó para una cosa, el otro para otra. Nos quedará cosas todavía que ver de ese caso, porque a partir de la reunión que tengan el lunes yo voy a estar muy atento, desde luego, al análisis que se puede hacer de lo que pase el lunes, porque vamos a escribir otro capítulo glorioso de la democracia española a partir de ese momento, seguro.
Y lo que se sepa después de lo que ocurrió en todo esto, de los personajes que se ven y que dan la cara y aquellos que no se ven y están también en la trastienda, manejando los hilos, ¿vale? Que eso es lo que yo creo que más nos preocupa a los españoles y lo que más nos preocupa en la gestión democrática que hemos tenido en todo este tiempo. En todos los países pasan muchas cosas de este tipo, no solo en España, todos los países pasan muchas cosas de este tipo, que eso no es consuelo, desde luego. Pero aquí yo creo que la audiencia, que ya lo hizo el TSJ con la otra sentencia, si recordáis, de principio de año, de febrero del 2018, con el caso Alhambra, también dio un toque porque se habían batido todos los récords de instrucción de un caso. Y en este caso vuelve otra vez a que 22 personas llevan, pues no sé los años ya. Es evidente que hay un interés premeditado en prolongar y alargar los procedimientos. ¿Por qué? Porque eso les mantiene algo que es muy importante en política, y he dicho la palabra adecuada, no he hablado de justicia, he hablado de política, es que tú mantienes los ritmos y controlas los tiempos. Entonces esto era un caso que en el caso Alaya era una cosa absolutamente ya que clamaba al cielo, ¿no? Programada. A más B igual a C. Cada vez que había un proceso electoral, la señora Alaya se inventaba un nuevo esperpento y montaba una historia nueva y tal. Y eso desgraciadamente se ve bastante. O sea, es que se ve esa intención política que hay detrás de los procedimientos. En el caso concreto que hablamos de la Alhambra, el asunto además es, insisto en que yo no soy un experto en justicia, pero por lo que yo he podido conocer y por lo que he podido leer y por lo que he podido hablar, a fin de cuentas, esta es una ciudad chica en la que uno conoce a mucha gente, de lo que se está hablando es de un contrato o de una serie de contratos a unas personas externas a la administración a las que se les contrata con un contrato de obras y servicios. En muchos casos vinculados a trabajadores y personal directivo, en algunos casos. Es decir, de lo que estamos hablando es de que la administración en un momento determinado entiende que no tiene determinado personal para realizar determinadas funciones y como no tiene ese personal funcionario o ese personal laboral de la administración pues entonces lo que se hace es que se contrata a lo que en la administración se va a llamar toda la vida un externo. Ese externo pues puede ser un arquitecto que tú contratas para que te haga un proyecto, o puede ser alguien, como tú acabas de decir, que puede desarrollar una función directiva y tal. ¿Eso es legal o no es legal? Pues, hombre, tú has sido sindicalista, tú sabes que eso al final es una especie de trampa. Manipulación de los presupuestos, en el sentido de que el capítulo 6 acaba convertido en capítulo 1. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Y eso es legal? Pues puede que sea irregular. Ahora bien, eso es... Pero no, el problema no es ese, el problema perdona que termine. ¿Eso es penal? Lo que quiero decir es, ¿eso es penal o eso es administrativo? O sea, ¿estamos dentro del ámbito de la jurisdicción penal o estamos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa? Yo entiendo que estamos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa y no del ámbito de la jurisdicción penal. Y eso parece, es decir, que si se ha cometido esa irregularidad administrativa o ese delito o lo que sea, o presunto delito, lo que sea, me parece muy bien que la justicia actúe. Ahora, me parece que trasladar al ámbito de lo penal lo que es estrictamente una irregularidad o una ilegalidad de carácter administrativo, me parece que también es una manera de perturbar lo que es el funcionamiento normal de la justicia desde intereses que van más allá del interés de hacer justicia, es lo que quería decir. Porque quizá lo que se esté buscando más es la pena de telediario, entre comillas, la foto, el poder tener combustible para la política en ese tipo de cosas. Y cuando entramos en eso... El caso de fondo no es ese, es que, vamos a ver, si en todas las administraciones públicas existe esa figura. Vamos a ver, en el Ayuntamiento Castor lleva no sé cuántos años ahí, y bueno, Castor, todas las empresas con las que se contratan, el servicio de transporte, Inagra, etcétera, etcétera.
El problema es que se lo des a tu primo hermano. Vamos a ver, porque estamos en una administración pública. En tu empresa privada tú puedes hacerlo porque te da la gana y es tu empresa y no tienes que darle cuentas a nadie. Pero es que esto es administración pública. Entonces no se puede hacer las cosas de esa manera. Sí, pero ese es el digamos problema que de fondo. la Sí, diferencia... yo estoy de acuerdo contigo que no se debe hacer, pero eso no es penal. No metamos todo Pero, en el mismo sí, saco. no, pero vamos No a ver es lo que- mismo una adjudicación de una empresa de un contrato de más de 300.000 euros o de 500.000 o de 1 Sí, millón, sí, o como la evidentemente. basura en Granada Sí. de no sé cuántos cientos de millones, sí. que está hablando de un contrato a un señor, a una señora de una cantidad Pero por bueno, su trabajo, no, digamos, sí. por el Sí, trabajo pero que si es realiza. si que es un contrato de prestación de de servicios, falso da igual. autónomo, por así decirlo. No, perdona, si es un falso autónomo, ahí lo que cabe, en todo caso, es que la inspección actúe y le Exacto. ponga una No, sanción como claro, consecuencia pero de digo eso. que Si es un en falso algunos autónomo. algunos casos aquí pero- roza eso. pero es Que que te entonces voy a lo que- decir es una que lo que cosa, dice Juan. es que en casos similares ha actuado la inspección y al final el resultado de la actuación de esa inspección ha sido reconocer los derechos del trabajador y convertirlo en funcionario interino. de la Entonces, institución. es que llama mucho la atención que lo que en unos casos, que conozco unos cuantos, se han convertido en funcionarios interinos, en otros casos acaben en un juzgado por la vía penal. Es que eso eso es no muy tiene- sorprendente. Pero son cuestiones No, 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 similares. pero eso Son es lo que digo, cuestiones es que se han diferentes. confundido, vamos a ver, una cosa es que haya habido contrataciones, y para eso está la ley de contratos, y a mí lo que me extraña, que además César estaba aquí, que él también había estado participando, es decir, es que en una contratación pública es que hay tantos ojos que me parece increíble que alguien pueda meter Claro. un pufo, Pero porque es que cuando- está la inspección, sí. hombre, Pero sí. cuando hay intención, por ejemplo, de sacar un concurso en el caso de la Alhambra, con un determinado precio para un determinado servicio, que se puede cubrir públicamente y que por un valor sobre el mercado, ahí se puede haber con todas las garantías legales, es decir, con todas las garantías, es decir, que los abogados de la Junta, los abogados de la Alhambra, han determinado que era legal. Pero parece sospechoso, extraño, raro. La explotación, por ejemplo, del olivar, de los olivares. Bueno, es extraño que tú Yo se lo no- adjudiques no- a una no empresa, conozco eso, que pero- le pagues en la recogida, que le pagues y se quede con la distribución. Parece que es sospechoso. Recogida, elaboración y luego le pagan la distribución. Genera unos beneficios muy interesantes. Era uno de los temas, uno de los contratos que se cuestionaban. ¿O no? Sí. O se quede lo O que no me se pone queda- servido. o no se hace ningún beneficio y entonces lo que hace es que le encarga aquello, pero que aquello no genera beneficio y al final lo que le estás pagando El problema es que es para que te público. mantenga aquello. El problema es que es público, entonces tienes que hacer las cosas bien. Ya está, Pero no como en tu tienes casa. que hacer conforme a la ley de contratos Exacto, del Estado. exactamente. Es Eso decir, está que claro. la ley Y de no puede levantar contratos ninguna cada vez sospecha. más restrictiva la ley de Pero que contratos. eso no quita que evidentemente la justicia tiene que ser justicia y que está politizada, hombre, si está politizada desde la cúpula. Si cuando sacas X diputados tienes derecho a X, y de hecho nosotros cuando teníamos representación nos dijeron, ahora, ¿por qué os quejáis? Aquí está vuestro trozo de tarta, y no os enteráis. Es que no queremos un trozo de tarta porque no es nuestra. Pero Vamos claro, a ver. aquí Entonces, si queremos estás llegando a una conclusión que me gusta mucho y es que la transición política española se hizo mal y en el tema de la justicia se hizo muy Muy mal. mal, Y totalmente entonces de no se acuerdo. hicieron las reformas Totalmente de necesarias acuerdo. que caracterizarían a Totalmente un de Estado acuerdo. democrático. Totalmente de ¿vale? acuerdo. Sí, 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 eso está clarísimo. Entonces, ya que hemos llegado a esa conclusión todos y que parece que no hay nadie que tenga dudas, Venga, vamos a... vamos a cambiar. Bueno, a ver, un montar la momento. transición. Perdona, pero yo la yo transición tengo mis dudas, vamos a ver. No, pero Yo no sé qué es creo lo que que el se pudo caso hacer. Alhambra no viene de la transición. No. Y además creo que se hicieron muchas cosas bien y además creo que la justicia es un problema quizá, sí, de elección, del sistema de elección, que no es fácil establecer un sistema de No es elección. fácil, En no es Estados fácil. Unidos hay De un acuerdo. sistema de elección de jueces directa por el pueblo, ¿vale? Es decir, de forma que se sería lo elige suyo. en las elecciones. Ese puede ser un sistema, no el que tiene en los países europeos. Nuestro sistema constitucional, yo no soy experto en derecho constitucional, aquí estaría Agustín Ruiz Robledo encantado con este debate, pero nuestro sistema es muy similar al sistema de derecho comparado alemán, ¿no? Ahora bien, yo creo que tiene más que ver en quién lo aplica, más que otra cosa. ¿Por qué? No es posible, y me voy a otro caso, no es posible que los jueces alemanes, y además en 2 instancias, declaren que no ha habido delito de rebelión en Cataluña y los jueces españoles lo vean todos con normalidad, que se diga que ha habido delito de rebelión por los encausados. Es decir, parece, y los belgas,
parece que o tenemos muchos enemigos fuera que quieren fastidiar mucho a España, o aquí hay dos formas de interpretar la ley, y la ley es la misma. Ahí hay dos Y, formas, ellos parece. y la ley alemana además es casi copiada y calcada de la española en ese caso. Luego, la cuestión no está tanto en el derecho o en la forma como en cómo se aplica. Hombre, tenemos un tribunal No, muy especial y muy raro que no debiera existir. La Audiencia Nacional. Que no debiera existir, así de simple, que es el heredero del Tribunal de Orden Público. Entonces, eso no debiera existir. A ti te debe tocar el caso, pues el juez, pues que te toque de tu pueblo. Y punto. Eso de que haya determinados casos que se juzgan en sitios especiales por unos Hombre, jueces España, que tienen... España eso- tenía un problema muy especial, como ha sido la lucha antiterrorista, que no tenían otros países europeos. Entonces la Audiencia Nacional tenía un sentido cuando teníamos 1000 muertos al año Para por parte determinados de delitos, ETA, Ya ¿no? está, ¿no? Para determinados delitos. Pero ya se ha acabado. Ya está, ¿no? No, pero de todas maneras yo creo, es que hay que distinguir dos cosas. Vamos a ver, cuando decimos que está politizada la justicia por el tema de elección, yo no lo veo tanto por el tema de elección. En realidad yo pienso que los jueces tienen que ser elegidos externamente, porque si no, Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, es decir, yo pongo lo que está pasando en el Tribunal Supremo y que nos hemos enterado ahora, yo por lo menos me he enterado, cómo se eligen, es decir, se eligen arbitrariamente, es decir, este es mi amigo y lo pongo aquí. Entonces, eso no puede ser. Es decir, el pueblo, que se supone que el poder reside en el pueblo, tiene también el derecho de elegir a los jueces, como si tenemos una democracia representativa a través de nuestros representantes, y si no, cambiémoslo. Teóricamente Pero desde luego, es así. exactamente. ¿Por qué está politizada? Porque se hace una utilización política de la justicia, y ahí es lo que Ese dice es el Juan. tema. Es decir, que un tema que es administrativo, como me interesa políticamente hacer mucho ruido, pues lo meto por la vía penal. O civil, pues lo meto por la vía penal. ¿Por qué? Porque quiero que vengan y formen el follón con la policía y vayan allí, los detengan y los metan en la cárcel. Eso no puede ser. Es decir, es que esa utilización política yo creo que es la que está pervirtiendo completamente la justicia, y además la está colapsando con temas que no tendrían por qué estar en determinados ámbitos. Es decir, porque jueces especializados tiene que haber, está el de lo penal, el de lo civil, el de mercantil, obviamente tiene que haber jueces especiales para los temas de mujer también, de violencia de género. Entonces, lo que no puede ser es Pero que fíjate- ahora yo, partido político, como no tengo nada que hacer de oposición, pues me invento lo primero que se me ocurre y voy a la fiscalía y me hago la foto y le digo que quiero que empiecen a investigar no sé qué, y va por la vía Hombre. penal, algo que a lo mejor es una sanción y- administrativa Momentos. o una sanción un de... segundo, un segundo, pero fíjate que estamos dando por bueno, tú estás utilizando todo el rato, está politizando, la palabra política la estamos pervirtiendo en sí mismo, estamos dando por sentado que politizar en negativo, que politizar, la política no es otra cosa que ponernos de acuerdo entre 44 millones de españoles en este caso, porque de otra manera no nos podríamos entender. La política es, entre comillas, debería ser lo mejor, algo absolutamente positivo. Pero O sea, y entiendo, utilizamos la pero- palabra pero politización ojo. en negativo Sí, vale. porque No. es la perversión de No ese me re- concepto. pero De ese perdona, concepto es de que- ponernos de acuerdo y de sacar lo mejor, no lo peor, de Política, cada situación. Es que la Política justicia, partidista. lo que tiene que hacer es impartir justicia, Claro, no hacer claro. política. Sí, Entonces, sí, lo que no pueden hacer los totalmente de partidos acuerdo. políticos es utilizar a la justicia No sé si es que no me he como expresado bien, que herramienta. estoy totalmente de acuerdo contigo, Sí. pero creo que la propia utilización de la palabra política en este sentido pervierte la propia política. Pero mira, ¿Me es explico? inadmisible que el Partido Popular haya dicho que se lleva los presupuestos generales del Estado al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, lógicamente. Ya está. Además, es cierto que la Judicatura pues, ha generado su estructura interna, sus afectos, sus desafectos, sus relaciones, sus núcleos de poder y tal. Entonces tienen mayoría. Entonces, a la hora de hacer un análisis político de los presupuestos generales del Estado, pues lo obvio, ¿por qué? Porque me voy directamente al Tribunal Constitucional que lo gano. Es absolutamente inadmisible que el problema de Cataluña, que es un problema político, es un problema político heredado, por cierto, de la transición, de la defectuosa transición española, que es un problema político, ya que... Bueno, ahí podríamos abrir otro debate. No, heredado del Constitucional y por, Pues, y por el se mismo haya- motivo, porque el se PP haya llevó trasladado- el estatuto nuevo. Llevó Ahí- el estatuto, un estatuto que es exactamente O sea, que igual no el es de la estatuto transición, andaluz, es muy que el posterior. estatuto andaluz no tuvo ningún problema, se lo llevó al Constitucional, bloqueó una situación, generó un problema que al final se ha convertido en un problema judicial y en un problema de policial, ¿verdad? Y entonces, Un problema irresoluble a día de hoy. un problema cada día más... Vamos más a hacemos un pequeño paréntesis, unos minutos de publicidad y retomamos el tema. Recuerdo que estamos hablando
de la orden que da la Fiscalía de Granada de paralizar, de poner fin a la investigación sobre los imputados por contrato irregular en el caso de la Alhambra, el caso llamado Colina Roja, que por cierto hay tendencia a ponerle un nombrecito a cada detención. Nos vamos a quedar sin nombre. Por lo menos en un minuto. Estamos de vuelta en Granada Debate. Vamos a abordar ahora un tema político que nos afecta a todos los andaluces y que se prevé para los próximos 4 años. El PSOE, según varios sondeos, volvería a ganar en Andalucía. Llegaría prácticamente, se situaría en los 40 años de mandatos ininterrumpidos, aunque es verdad que perdió unas elecciones, fueron las anteriores, pero pudo finalmente gobernar. El PP se queda en la expectativa y sube Ciudadanos y Adelante Andalucía. El escenario es complejo, hay dos fuerzas emergentes con posibilidades en un lado y en otro, y los dos partidos tradicionales, uno que se hunde y el PSOE que se mantiene, aunque pierde ligeramente varios escaños, según los sondeos. Hablamos siempre de hipótesis, sondeos. ¿Cómo veis el panorama, Juan Francisco? Tú que eres muy dado al análisis. No, a ver, primero, queda un mes prácticamente un mes y unos días para las elecciones, es decir, que estamos... Lo que pasa es que el debate nacional ahí... No hay ambiente de elecciones. Por eso, el debate nacional como que enturbia todo lo demás, pero queda un mes y una semana prácticamente para la elección. Es decir, que eso está... Y además la campaña electoral es bluff, se pasa en un... Yo he pasado muchas campañas electorales y eso se pasa en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo lo veo por los sondeos? A ver, ya lo hemos analizado aquí muchas veces, creo que esta es ya la enésima vez que hablamos de los sondeos electorales en Andalucía. Que el PSOE lleve tanto tiempo es un problema para el PSOE, pero es tanto problema también para la oposición, es decir, que es que aquí hay un pequeño trámite que a la gente se le olvida, que es que la gente tiene que meter la papeleta dentro de la urna, y ese trámite, entre comillas lo de trámite, es el más importante de ese día, y la gente al final vota. Es decir, con esto ¿qué queremos decir? Que se está votando mal en Andalucía, entramos en esa corriente de criticar a los andaluces en general que nos hemos metido. Entonces, cuidado y ojo, que si no se da la alternancia, que la alternancia es muy saludable en política, estoy completamente de acuerdo, que es muy saludable, pero claro, si no se da, se lo tiene que mirar también quien teóricamente es alternativa, que es que hacen méritos para no serlo. Es decir, ¿el PSOE no va a sacar mayoría? Pues parece que no, por los sondeos, parece que los resultados le hacen una situación similar a la que tiene o un poco más baja, 2 diputados menos el último sondeo que yo he visto. Siguiente, el PP en horas que parece que está en sus horas más bajas, y además yo le auguro que esté todavía incluso peor, en el sentido de que... Le están ayudando, al PP le ayudan desde Madrid. Claro, la ministra Tejerina y con los niños y casados y todas esas cosas que Hernando en el Congreso ayer, me parece, o esta mañana estuvo hablando del acento andaluz. Por cierto, es el diputado de Almería, sí, Hernando. Pero desconoce el acento almeriense. Es que no vive allí. Por lo visto, es un paracaidista almeriense, por así decirlo. Y esto le está haciendo un flaco favor a Juanma Moreno, que el hombre con sus dificultades, con sus problemas, su talento o su menos talento, su capacidad de comunicación o menos, se lo está intentando trabajar, pero los mismos suyos se lo ponen difícil. Y por cierto, yo creo que Pablo Casado, que se examina también en estas elecciones, que se examina él también en estas elecciones. De las pocas veces que se va a examinar de verdad, ¿no? Se va a examinar, yo creo que es la única vez que se va a examinar un examen de verdad, ¿no? Se va a examinar con tribunal. Sin duda. Presuntamente. Sin duda. Presuntamente. Hombre, pues vamos a ver qué le pasa al PP. Ciudadanos tiene que pasar ahí su prueba de fuego, porque Ciudadanos hasta ahora en las elecciones ha llegado, yo siempre digo que ha llegado ahogado a la orilla. Al momento de las elecciones, antes de las elecciones, levanta muchas expectativas, y cuando llega el día de las elecciones como que pega el bajón, ¿no? Entonces es una incógnita, porque también Juan Marín
no es un líder precisamente que mueva masa en el sentido de el ejercicio de su liderazgo, pero es posible que Albert Rivera, Inés Arrimada y toda esta gente le hagan cierta campaña para que en Andalucía conquisten parte del electorado del PP, y creo que Pablo Casado le está ayudando. Es decir, que posiblemente la salida de tono de ayer de acusar de golpista al presidente de gobierno que ha hecho Pablo Casado, estoy seguro que le va a ayudar a Ciudadanos a crecer. Y Izquierda Unida, pues para mí es una incógnita. O sea, Izquierda Unida, Adelante Andalucía. Podemos, Adelante Andalucía se llama, ¿no? Para mí es una incógnita y va a ser una incógnita. Todas las encuestas dicen que van a mantener su apoyo electoral. Yo no lo creo. Fíjate lo que te digo. Es decir, Hombre, vale. es posible que baje su apoyo electoral, porque no entusiasma a una parte de Izquierda Unida ese acuerdo que se ha realizado. Y ese electorado, más que entusiasmarlo para ir a votar, a lo mejor se retiene. Y por otra parte, comentábamos al principio, off the record aquí, que hay partidos que están empezando a ser emergentes también, no solo por la extrema derecha, que todo el mundo habla de eso, sino partidos de izquierdas también que están siendo emergentes y que cogen muchos votos, como PACMA, por ejemplo, hemos comentado anteriormente, o como algún otro partido. Veremos. Yo digo que queda todavía que decantarse un 15% de la gente que en las encuestas no da su opinión. No, mira. Maite, ¿cómo es el panorama? Pues yo creo que el PSOE va a bajar bastante. A mí me alegra que haya múltiples partidos, así debe ser, aunque no me entusiasma ninguno a día de hoy, así lo digo, así de claro. ¿Has tenido vinculación a un partido Sí, hermano? Sí, no, hermano, no. No, hermano. No, hermano de nadie, por desgracia, hermano de nadie. Ojalá, lo diríamos muy claro, ojalá tuviésemos que desaparecer y no hiciésemos falta. El caso es que no es lo que yo veo. Sí, vamos, a mí en particular, Adelante Andalucía me gusta, espero que saque muchos más votos, el mío lo tendrá, así de claro lo digo. Y bueno, pienso que se va a mantener o puede que saque más, no estoy de acuerdo contigo en tu análisis. Es verdad que, además, Izquierda Unida es súper plural, a pesar de que sea pequeñita, es súper plural, y siempre habrá gente que no esté de acuerdo. Pero creo que sí que va, creo que Teresa Rodríguez en concreto ha hecho un papel muy bueno, y Maillo también. Creo que se han descolgado de las meteduras de pata a nivel nacional. Y creo que eso se está escuchando. Juan Marín no se conoce. Aquí efectivamente le van a hacer la campaña, él ganó sin ser nada, es decir, ganó su nombre, el nombre de su partido. Creo que nos vamos a llevar una sorpresa, porque efectivamente yo no sé si tienen contratado al que le están pasando los guiones a Casado, no sé, habría que ver si tiene alguna relación con Ciudadanos, porque de verdad que es sorprendente. Han contratado un nuevo asesor para la campaña andaluza, es cierto, que ha Sí, asesorado al presidente que ha ganado en México, es decir, el asesor que tuvo el presidente de México, Impectore o electo, ¿no? Es el mismo que está asesorando a Juanma Romero, y lo mismo ha asesorado a las ministras también. Bueno, el caso es que pienso que Ciudadanos va a subir. Espero que Vox se quede como está en las encuestas, o incluso baje, porque me da mucho miedo que la extrema derecha vuelva a surgir. Me da miedo además, bueno, creo que a todo el que pueda surgir, como PACMA, que ya tuvo unos resultados en las antiguas elecciones locales bastante importantes y se ha silenciado. Creo que hay que hablar de todos los partidos que pueden ser emergentes, ¿por qué no? Pero me extraña no sé, creo que publicitariamente a Vox se le está dando, también se le está empujando, y eso me preocupa mucho, porque creía pensar que no estaba pasando lo que pasaba en el resto de Europa. Y mira, pues veremos, a ver, ojalá me equivoque, pero creo que podemos tener alguna sorpresa. No creo que vayan a sacar representación, pero creo que se están inflando bastante en muy poquito tiempo. Juan. Bueno, es curioso, pues yo hace un par de semanas escribí una columna en el periódico en el que precisamente hacía un avance de lo que podían ser los resultados de las elecciones, que se parece bastante a lo que ha salido en las encuestas. Es algo que parece como evidente. De todos modos, yo tengo mayor capacidad de análisis de lo que pasa en la izquierda que de lo que pasa en la derecha. La derecha
tiene un elemento de distorsión muy importante, que son determinados grupos mediáticos que estuvieron apoyando mucho tiempo a Ciudadanos y que lo siguen apoyando. Entonces, verás, confunden lo que es la información de lo que es el deseo en muchas ocasiones. Yo creo que el Ciudadanos está muy apoyado desde esos grupos mediáticos y nunca sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces yo lo de la derecha no lo controlo demasiado bien. De la izquierda sí parece evidente que Susana Díaz va a bajar por muchas razones y entre otras, bueno, primero porque lleva una gestión absolutamente gris, que casi ni es gestión, ¿no? Esto es un dejar rodar y no se han visto estrategias definidas en ningún ámbito de la gestión política del Partido Socialista, pero además no solo no se han visto estrategias definidas, sino que además se han visto errores tremendos de una envergadura colosal, como es el caso, por ejemplo, en Granada, de la fusión, desfusión, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Son errores típicos de quien no sabe lo que quiere y de que va improvisando por el camino, intentando gobernar a golpe de intereses inmediatos y de posiciones tácticas. Quiero decir que, por otra parte, un electorado importante de la izquierda del PSOE yo creo que se va a ir directamente porque hay una característica divertida de estas elecciones, y es que el PSOE andaluz no se parece mucho al PSOE estatal. Entonces resulta que el PSOE estatal asume unas posiciones hoy que pudieran ser identificables con la vieja socialdemocracia de los 80 y los 90, y sin embargo el de ahora pues un partido que ha gobernado muy cómodamente con Ciudadanos, porque yo creo que sus posiciones ideológicas están muy poco definidas y son muy confusas, y se pierde además en cosas muy populistas y muy de derecha y muy costumbristas y muy... Otro problema, que eso va a generar que se pierda mucho voto de la izquierda al PSOE. Otro problema es, ¿cómo se llama? Adelante Andalucía. Podemos, Izquierda Unida. Podemos, Izquierda... No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y otras confluencias. Es que si fuera Podemos, Izquierda Unida lo entendería, pero esto es un núcleo dentro de Podemos que se llama Anticapitalista, que es una organización política muy similar a la que yo viví en la universidad, y que se ha unido también con una Izquierda Unida que tampoco es la Izquierda Unida de Valdera y la Izquierda Unida que incluso llegó a gobernar en el primer gobierno de Susana Díaz, por cierto, magníficamente, uno de los mejores momentos de la gestión pública andaluza. Entonces, yo creo que también hay un sector importante, posibles votantes de lo que fue en su momento Podemos, o de lo que hoy es Podemos en el resto del Estado, que puede representar a Errejón y mucha otra gente, como Carlos Casado, etcétera, que no va a votar y no se va a sentir identificado. ¿Por qué? Porque Podemos, en un momento determinado, era un amplio abanico de población que iba desde la socialdemocracia, ahí estuvo muy acertado Pablo Casado cuando definió que era un partido que heredaba los viejos principios de la socialdemocracia, hasta... Pablo Iglesias y no posee. Y cuando planteaba ese movimiento tan alternativo, y sin embargo, Pablo Rivera Iglesias. Y sin embargo, lo que hoy se presenta a las elecciones, de la mano de Maillo y de la mano de Teresa Rodríguez, no se parece en nada a eso. No se parece en nada a eso. Es decir, Teresa Rodríguez nos ha dado este año o estos años, nos ha dado un auténtico espectáculo. Un espectáculo que yo definiría como bochornoso. No estoy de acuerdo. Ahora analizamos. Déjalo, que siga. Entramos en materia. No te voy a cortar con Teresa, ahora le damos juntos. Has cortado. Bueno, pero para que tenga un poquito de... y entramos en debate. Yo creo que efectivamente Podemos de Andalucía no tiene nada que ver con el Podemos de España, y es verdad que también en el PSOE a nivel nacional hay diferencias notables, y que hay mucha gente de izquierda en el PSOE que no se ha sentido cómoda con el hecho de haber gobernado con el apoyo de Ciudadanos, ¿no? Entonces las encuestas son las que son, es evidente que el PSOE tiene que sufrir desgaste porque para eso está gobernando, pero en este caso la pena es que el desgaste venga de los propios, es decir, el desgaste como consecuencia de no haber estado cómodo gobernando con el apoyo de un partido que es de derecha, claramente de derecha. Es decir, se le ha nombrado la marca blanca del PP, pero es que hay momentos en que es más de derechas todavía, o sea, que depende de lo que esté hablando. Entonces,
por otro lado, muchas veces se habla, ganan porque si gana, eso es por el líder, o sea, sería Susana Díaz o sería Teresa o sería el otro. No, por lo menos en la izquierda yo no lo veo así. Es decir, yo creo que la gente, y quizás en la derecha también, por un lado, hay un grupo de gente que vota por ideología y va a votar siempre al partido, le pongan a una escoba con patas porque vota las siglas. Y eso va a ser así, ¿no? Pero luego hay gente que vota al cercano. Es decir, puede ser que Susana Díaz sea la que vaya como candidata o el Juan Marín o Teresa Rodríguez, pero al final yo voto al de mi provincia, que es el que conozco, al que está aquí y tal. Entonces, aunque no me guste como lo ha estado haciendo el gobierno, por el caso que tú decías antes, por una serie de cuestiones que no me han gustado, pero es que resulta que el que va de cabeza de lista en mi provincia y el 3 y el 5 y el 6, pues es que son a los que yo llevo votando mucho tiempo y es gente en la que creo y los veo honestos políticamente y entonces independientemente del partido que sea, al final lo votan. Entonces hay veces que los líderes se arrogan ellos el éxito, sí. El éxito de las elecciones y desde luego la gente es más lista de lo que se creen los políticos. Sí, es verdad que votan con criterio. Es decir, si aquí no ha ganado más, es decir, ¿por qué en Andalucía votan menos a Podemos que en otros sitios? Porque el Podemos de aquí no es el Podemos de otros sitios, es que los anticapitalistas se hicieron los dueños del Podemos de Andalucía y el que no lo quiera ver que no lo vea, pero eso es así y la gente que los conoce, que lo ha visto cómo se han movido políticamente, pues uno no le han gustado, por muy de izquierdas que hayan sido, pues que no me gusta más, pues me gusta más los de Izquierda Unida. Tú decías, estuvieron gobernando, a mí también me gustó ese gobierno cuando estuvieron, hombre, mucho más, yo prefiero un gobierno de izquierda 10.000 veces a una especie de bodrio de un gobierno de un partido que dice que es de izquierdas con un partido que dice que es de centro, mañana que es socialdemocracia y el otro es que resulta que es de derechas del todo, ¿no? Por eso digo que la gente sí sabe lo que vota, por supuesto que lo sabe, y no podemos alegremente, ni en este territorio ni en ningún otro, decir es que son tales que se equivocan. No, porque a lo mejor muchas veces que votan al de su pueblo, que a lo mejor es del PP, pero no lo votan por ser del PP, lo votan porque le resuelve los problemas en el pueblo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Que hay mucho voto cautivo también, ¿eh? No, ojo, bueno. Mira, yo ya estoy un poco cansada del clientelismo, del voto cautivo. No, yo estoy cansada de eso, porque además en Andalucía lo utiliza mucho, además la derecha, ¿no? Con el tema de que el voto cautivo, que si con el PER, si con el otro, con lo de la moto. Canal Sur, sin ir más lejos. No, de verdad, no. O sea, la gente vota en libertad y tú cuando te metes ahí, te cierras, votas lo que te parece. Los de la calle Salamanca y los del barrio de exactamente, cualquiera, que en cualquier sitio. Entonces eso de voto vamos a ver. Mira, el único voto cautivo, perdona, el único voto cautivo es el que te coge el alcalde o el que sea, el político de turno, y te manda al del alguacil y te dice, ven conmigo que te voy a meter el voto ahí y que voy a ver cómo lo metes en la urna. Que también eso sí es voto cautivo. Lo demás no es voto cautivo. Sí, voto cautivo es una persona se me acercó en Almuñécar repartiendo y me dice, mira, yo soy del PP. Pero como vivo aquí del PSOE, tengo que votar aquí el PSOE. Así, eso es voto cautivo. Claro, eso no es voto cautivo. Eso es voto cautivo. No, mira, eso fue me niego a utilizar un hecho concreto y elevarlo a... Hay mucha gente que vive y que vive del miedo. Ojo, acordaros de esta, no sé, una persona del PSOE en las anteriores elecciones que se le pilló una conversación a los ADLs, etcétera, diciendo dejar todo el trabajo, todos a la campaña, es que no nos acordamos, porque está grabado. Exactamente, es decir, eso existe, el miedo a perder el trabajo existe, por desgracia, entonces dices, bueno, ¿qué va a pasar con mi comida? Aunque piense X cosa, eso existe a día de hoy. Lo que puede haber, y eso sí no estoy de acuerdo contigo en eso, lo que sí puede haber es que, hombre, algunas instituciones hayan podido en algún momento confundirse con las estructuras de la organización y entonces sí que han creado estructuras que controlan determinadas zonas y determinados territorios de una manera mejor que quien no tiene estructuras. Y que para crear esas estructuras, pues muchas veces se han utilizado instituciones o se han podido utilizar instituciones, pues, hombre, diputación, en fin, cosas de este tipo que sí generan un cierto tejido y tal. Pero ahora, voto cautivo yo no creo que exista en ese sentido, de controlar a la población. Bueno, yo eso lo he visto, pero lo he visto en el PP, lo he visto además de manera
divertida. Yo he visto... Vinculado a la iglesia. Exactamente, yo he visto las monjitas llevar a... Ese puesto cautivo. y dándole la papeleta mientras iba entrando el señor a votar, el señor del anciano que venía de la residencia, y le iban dando, eso sí lo he visto. Y ¿no? autobuses Y he visto, enteros. y he visto alguna ir cosa a las más de ese tipo, residencias. pero vamos, esos son, yo no creo que eso sea muy relevante. Vamos a No. pensar y a creer que la gente vota libremente. Yo creo que sí, que la gente es verdad que Pero vota. si no creemos que la gente vota libremente, apaga y vámonos. Es decir, si no creemos que el Aun momento... entendiendo que puede haber determinadas prácticas, no... Bueno, pero no es que esas prácticas, para eso existe un sistema en el que uno pues pone una denuncia, uno pone cuando existen pruebas, y de hecho la gente que se le ha trincado y que se le ha podido trincar ha acabado en esa situación. Sí, pero a eso- mí me gustaría... Nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría decir una cosa muy importante en todo esto. Se han acabado las mayorías absolutas. Eso yo Está creo que muy bien. estamos de Eso acuerdo. afortunadamente. Entonces va a ser más importante también el voto estratégico y el voto pensando hacia quién va a poder pactar y qué va a poder pactar, ¿vale? Es decir, hay determinado electorado, sobre todo en el ámbito urbano, porque esto no se puede decir a nivel general, en los ámbitos urbanos y en determinadas capas sociales, la gente va a pensar también qué va a pasar el día después, que por cierto ha empezado a colarse al principio de la campaña como el elemento de debate más importante, sin entrar en las políticas, de qué hago yo con mi salud, qué hago yo con la educación, qué hago yo con determinadas cosas, que son las cosas importantes del debate autonómico. ¿Qué modelo económico tiene Andalucía? Si es que en estos 35 años el modelo económico ha logrado lo que esperamos, o ha logrado menos, o ha logrado más. Ese es el debate de fondo, pero claro, la gente después, el día después hay que pensarlo, porque ya se han acabado las mayorías absolutas. Tú lo decías antes, ¿con quién va a pactar el partido primero? Que se supone que es el que tiene más oportunidades de pactar, no como en Cataluña, que el partido primero se ha abstenido de ejercer un liderazgo para intentar montar un gobierno, que eso también en la historia de la democracia tiene tela, que Ciudadanos había ganado. Entonces, ¿qué va a pasar con los pactos? Muy importante que lo aclaren también. Ciudadanos ya lo ha dicho, no va a apoyar al PSOE. Al PSOE le ha quitado un problema, porque no tiene que definirse el PSOE de Pero decir eso con lo quién dice va a ahora. pactar. Muy Eso bien, lo muy dice. bien, que nos vamos. ¿Vale? Y Teresa ha dicho que no va a permitir un gobierno de Una derecha. última, Juan, una última. Yo apunto dos rápida. cosas. Y me gustaría también, si es posible, esa foto de Rato entrando con las maletas preparadas para... Sí, yo apunto dos cosas. Yo apunto primero la duda de los pactos posteriores y la dificultad que tiene Susana Díaz después de las relaciones que ha mantenido con Teresa Rodríguez y de que los otros y de que Ciudadanos ha dicho que ya no quiere saber nada de futuros pactos, con lo cual la cosa se queda complicada, complicada. Y segundo, también anoto, porque me parece que va a ser llamativo, la abstención del electorado de izquierda. Creo que hay un electorado de izquierdas que no se va a sentir identificado con Susana Díaz, con el Partido Socialista, ni tampoco se va a sentir identificado con Podemos. Creo que va a haber una importante abstención. Maite. Pues yo espero que no, porque me da miedo en la subida de la derecha, por mucho que baje el PP y por mucho que creamos, yo también lo creo que Ciudadanos desde el primer momento ha estado ayudado económicamente y mediáticamente, pero sí que creo que hay una subida electoral de la derecha, ya lo digo de la extrema, espero que no la veamos aparecer todavía, pero me temo que las nacionales la vamos a ver aparecer. Así que espero que la gente haga uso de su voto y en función de su ideología pues vaya a votar y que la gente de izquierda no se quede en la casa, porque entonces va a ser un problema. Pues yo también, yo espero que la gente de izquierda no se quede en la casa porque evidentemente lo que necesita Andalucía es un gobierno de izquierda, de verdad. Vamos a una cosa muy rápida. No, Sobre el tema, ¿no? Sobre el tema. Yo creo que vamos a tener una situación complicada de gobernabilidad, muy complicada, que va a llevarnos a un extremo, es decir, en el sentido de que va a haber un momento en el que se va a tener que decidir si volver a convocar elecciones o un pacto muy salomónico, y creo que en eso va a tener mucho que ver la capacidad de movilización que tengan los partidos en esta última parte de campaña. Muy bien, pues con esta última intervención llegamos al final de este espacio. Continuamos con la programación habitual de Onda Luz Granada. Agradecemos a Juan Cañabate, a Juan Francisco, a Maite y a Manuela. Manuela.
Eso de tener que Porque cerrar estaba rápido. pensando en el último recuerdo para Rodrigo Rato. Vamos a tener. Mira, por Dios. Que lo hemos visto desfilar. Vamos a ver desfilar de camino a la. Ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. desfilar. Bueno, y eso fue gracias a UPyD, que lo sepáis. Fantástico. Sí, sí, Fantástica la labor de no, UPyD. que es así. Buenas noches.